¿Alguna vez has sentido que mientras más intentas controlar tu vida, más se te escapa de las manos? Intentas planificar cada detalle. Piensas una y otra vez en el futuro. Tratas de evitar errores, de tomar siempre la decisión correcta, de asegurarte de que nada salga mal. Pero aún así, la angustia aparece, el miedo aparece, y esa sensación de estar luchando contra algo invisible nunca termina de desaparecer. Quizás te ha pasado. Quizás has intentado forzar una relación para que funcionara. Quizás perseguiste una oportunidad que parecía perfecta y por más esfuerzo que pusiste, simplemente no sucedió. O tal vez llevas años intentando que tu vida siga exactamente el plan que imaginaste y cada vez te sientes más cansado. Y lo más curioso es que muchas veces no sufrimos por lo que nos ocurre. Sufrimos porque la realidad no coincide con lo que queríamos que ocurriera. Vivimos convencidos de que debemos tener el control absoluto, que si nos esforzamos más, si pensamos más, si nos preocupamos más, podremos evitar el dolor, el fracaso, la incertidumbre. Pero Dios tiene una manera muy particular de enseñarnos que no todo puede controlarse. Y hace miles de años, a través de su palabra y de la vida de hombres y mujeres reales, nos mostró algo que sigue siendo completamente relevante hoy. Nos mostró que gran parte del sufrimiento del creyente nace de una sola cosa: la resistencia. La resistencia a aceptar lo que Dios está permitiendo. La resistencia a confiar en su dirección. La resistencia a soltar el control y dejar que Él haga su parte. Y aquí está la pregunta que quiero que te acompañe durante todo este mensaje. ¿Qué pasaría si aquello contra lo que llevas años luchando no fuera tu enemigo sino la dirección de Dios? ¿Qué pasaría si Dios no estuviera bloqueando tu camino, sino guiándote hacia uno mejor? Y si en realidad lo que sientes como obstáculo es en realidad su mano llevándote exactamente hacia donde necesitas ir. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver hoy tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas los problemas, las pérdidas, los cambios inesperados y los momentos en que no entiendes nada de lo que está pasando en tu vida. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, puedas dejar de luchar contra la corriente y aprender a fluir con lo que Dios ya trazó. La mayoría de los creyentes pasan gran parte de su vida intentando controlar cosas que nunca estuvieron bajo su control. Intentan controlar lo que otros piensan de ellos. Intentan controlar cuándo llegarán las bendiciones. Intentan controlar el resultado de cada decisión, cada relación, cada paso de fe. Y sin darse cuenta, convierten su caminar con Dios en una batalla constante. Nos enseñaron que la fe es esforzarse más, insistir más, nunca soltar. Y aunque eso tiene algo de verdad, muchas veces es precisamente esa mentalidad la que nos mantiene atrapados. Piensa por un momento en cuántas veces has querido que algo sucediera de una manera específica. Querías que una persona se quedara. Querías que un proyecto funcionara. Querías que una puerta se abriera. Querías que las cosas salieran exactamente como las habías imaginado. Y cuando Dios permitió que la realidad tomara otro camino, apareció la frustración. No porque lo que vino fuera necesariamente malo, sino porque era diferente a tus expectativas. Y ahí comienza gran parte del sufrimiento del creyente. Imagina a alguien empujando con todas sus fuerzas una puerta durante horas. Está agotado, está frustrado, está convencido de que necesita más fe, más declaración, más esfuerzo. Sin embargo, hay un detalle que no ve. La puerta dice jalar. Cuanto más empuja, más imposible parece abrirla. Y lo más curioso es que muchas veces hacemos exactamente lo mismo con Dios. Empujamos relaciones que Él ya cerró. Empujamos caminos que Él ya redirigió. Empujamos puertas que Él mismo clausuró porque sabe lo que hay detrás y conoce lo que nosotros no podemos ver. Pero el orgullo tiene dificultades para aceptar eso, porque cambiar de rumbo se siente como fracasar. Soltar se siente como rendirse. Confiar cuando no entiendes se siente como debilidad. Sin embargo, las Escrituras nos muestran algo completamente distinto. Los hombres y mujeres que más fueron usados por Dios no eran los que más controlaban. Eran los que aprendieron a reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerse. Cuándo insistir y cuándo confiar. Porque hay momentos en que Dios no te cierra una puerta para castigarte. Te la cierra para mostrarte un camino mejor.
Pero si gastas toda tu energía intentando abrir la puerta equivocada, jamás verás el sendero que Él preparó unos pasos más adelante. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles de aceptar para un creyente. No todo lo que deseas está dentro de su voluntad para esta temporada. No todo lo que pierdes es realmente una pérdida. Y no todo lo que parece un obstáculo está ahí para detenerte. A veces está ahí para redirigirte. El problema es que estamos tan ocupados luchando contra lo que sucede que dejamos de escuchar lo que Dios intenta enseñarnos a través de ello. Hace miles de años, en las páginas de las Escrituras, vivía un hombre que no era rey, ni profeta famoso, ni alguien que buscara reconocimiento. Era un hombre que pasaba sus días cuidando ovejas en el desierto, observando, y mientras observaba el mundo que lo rodeaba, comenzó a notar algo que cambiaría para siempre su manera de entender a Dios y la vida. Veía personas persiguiendo seguridad y terminando más ansiosas que antes. Veía personas luchando por alcanzar control sobre sus circunstancias y viviendo con miedo constante a perderlo. Veía personas que conseguían exactamente lo que habían deseado durante años y aún así seguían sintiéndose vacías. Cuanto más observaba, más clara se volvía una pregunta. Si las personas consiguen lo que quieren y aún así siguen sufriendo, ¿dónde está realmente el problema? Fue entonces cuando empezó a mirar con más atención lo que lo rodeaba y descubrió algo extraordinario. La creación no parecía tener prisa. Los árboles no competían entre sí para crecer más rápido. Los ríos no se desesperaban por llegar al mar. Las estaciones no intentaban adelantarse unas a otras. Todo seguía un orden. Todo ocurría en su momento. Todo parecía moverse con una armonía silenciosa que los seres humanos habían olvidado. Como si hubiera una inteligencia detrás de todo que no necesitaba ser forzada. Solo seguida. Este hombre observó durante mucho tiempo el movimiento del agua en el desierto. Vio cómo una corriente avanzaba sin esfuerzo aparente. Cuando encontraba una roca en su camino, no se detenía a luchar contra ella. No intentaba destruirla. Simplemente la rodeaba y seguía avanzando. Y aunque el agua parecía suave y sin fuerza, con el tiempo era capaz de atravesar la roca más dura y transformar el paisaje más árido. Entonces comprendió algo que Dios llevaría años confirmándole con su propia vida. La verdadera fortaleza no siempre está en resistir. Muchas veces está en fluir con lo que Dios ya dispuso. Mientras la creación cooperaba con su propio orden, los seres humanos parecían vivir en guerra constante con la realidad. Querían controlar el tiempo. Querían controlar a las personas, querían controlar el futuro, querían que las cosas sucedieran exactamente como las habían imaginado, y cuando Dios permitía que la vida tomara otro camino, aparecían la frustración, el miedo y el sufrimiento. No porque Dios estuviera en su contra, sino porque estaban luchando contra algo que es imposible detener. El plan soberano de aquel que conoce el final desde el principio. Porque todo cambia. Cambian las circunstancias. Cambian los planes, cambian las relaciones, cambian nuestros sueños, incluso nosotros cambiamos. Pero cuando intentamos aferrarnos a algo que ya está siendo movido por la mano de Dios, comenzamos a sufrir. Y quizás por eso tantos creyentes viven agotados. No solo por el trabajo o las responsabilidades, están agotados de resistir. Resistir lo que ya ocurrió. Resistir lo que no pueden controlar. Resistir los caminos inesperados que Dios pone frente a ellos. Este hombre comprendió que gran parte del sufrimiento humano nace precisamente ahí. No en lo que sucede, sino en la resistencia constante a lo que sucede. Y entendió algo que sigue siendo profundamente relevante incluso hoy. La paz no aparece cuando finalmente conseguimos controlar todo. La paz aparece cuando dejamos de necesitar controlar todo. Cuando aprendemos a confiar en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Cuando dejamos de pelear con cada circunstancia y empezamos a preguntarle a Dios qué quiere enseñarnos a través de ella. De esa comprensión nació una de las verdades más poderosas de toda la fe cristiana. Una verdad tan simple que muchos la conocen de memoria, pero tan profunda que puede transformar completamente la manera en que enfrentas los problemas, las pérdidas, los cambios y la incertidumbre. Los que caminaron con Dios la llamaron confianza soberana, el arte de moverse con Dios en lugar de contra Él.
Y comprender su verdadero significado puede cambiar para siempre la forma en que vives tu propia vida. Y aunque muchas personas lo entienden como pasividad espiritual, esa interpretación está muy lejos de su verdadero significado. Confiar en la soberanía de Dios no habla de quedarse sentado esperando que todo se resuelva solo. No habla de abandonar tus sueños ni de renunciar a tus responsabilidades. Habla de algo mucho más profundo. Habla de dejar de forzar lo que solo Dios puede mover. Piensa por un momento en cuánta energía gastas intentando que las cosas sucedan exactamente como quieres. ¿Quieres que una persona te entienda? ¿Quieres que una bendición llegue en el momento que tú decidiste? ¿Quieres que tu vida siga el plan que diseñaste en tu cabeza? Y cuando las cosas no ocurren de esa manera, empiezas a empujar. Empujas con más esfuerzo, empujas con más ansiedad, empujas con más control, como si la voluntad de Dios fuera una puerta que pudiera abrirse simplemente aplicando más presión. Pero la voluntad de Dios rara vez funciona así. Hay una diferencia enorme entre actuar en fe y forzar en miedo. Actuar en fe es plantar la semilla. Forzar en miedo es desenterrarla cada día para ver si está creciendo. Actuar en fe es hacer tu parte. Forzar es intentar controlar aquello que Dios ya tiene en sus manos. Actuar en fe es remar cuando Él te lo indica. Forzar es intentar cambiar la dirección del río que Él mismo trazó. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes se agotan. No porque trabajen demasiado, no porque tengan demasiadas responsabilidades, sino porque intentan controlar resultados que siempre estuvieron en las manos de Dios. El agricultor puede preparar la tierra, puede sembrar, puede regar, puede cuidar la planta, pero no puede obligar a la semilla a crecer más rápido. Hay procesos que tienen el ritmo de Dios. Hay cosas que necesitan el tiempo de Dios. Hay puertas que solo se abren cuando Él dice que es el momento. Sin embargo, vivimos en una época que nos enseña exactamente lo contrario. Nos enseñan que debemos correr más rápido, producir más, lograr más, tener respuestas inmediatas para todo. Y cuando algo tarda en llegar, asumimos que Dios no está respondiendo o que estamos haciendo algo mal. Lo que es flexible en las manos de Dios puede doblar donde lo rígido se quiebra. Lo que fluye con su voluntad puede avanzar donde lo que resiste queda atrapado. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no es cuánto más debemos esforzarnos, sino cuánto sufrimiento estamos creando al intentar controlar lo que Dios ya está resolviendo a su manera. Porque muchas veces el problema no es el obstáculo que tienes delante. El problema es la guerra que has decidido hacerle a ese obstáculo, en lugar de preguntarle a Dios qué tiene para enseñarte a través de él. Y cuando esa guerra termina, cuando dejas de empujar constantemente, algo sorprendente ocurre. Dios empieza a mostrarte caminos que antes no podías ver porque estabas demasiado ocupado mirando la puerta cerrada. Y aquí es donde aparece algo que muchos creyentes descubren demasiado tarde. Dios constantemente intenta guiarnos, pero estamos tan ocupados intentando imponer nuestra propia ruta que no escuchamos su voz. Piensa por un momento en tu propia historia. Mira hacia atrás unos años. Seguramente hubo situaciones que en su momento parecían injustas. Puertas que se cerraron cuando estabas convencido de que debían abrirse. Personas que se alejaron cuando creías que debían quedarse. Planes que se derrumbaron cuando habías puesto en ellos todas tus esperanzas. Y sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas experiencias terminaron llevándote a lugares que jamás hubieras imaginado. Quizás aquel trabajo que no obtuviste te abrió la puerta a algo mejor. Quizás aquella relación que terminó te evitó años de dolor. Quizás aquel fracaso que tanto te dolió te obligó a convertirte en la persona que Dios siempre quiso que fueras. Pero cuando estamos viviendo el momento, casi nunca podemos verlo. Queremos respuestas inmediatas. Queremos entender por qué está ocurriendo todo. Queremos garantías. Y Dios rara vez las da de la manera que esperamos. Dios suele funcionar de una manera mucho más misteriosa. Primero nos lleva por el camino, y solo después nos permite comprender por qué era necesario recorrerlo. Por eso, muchas veces confundimos los desvíos con errores. Confundimos los finales con fracasos. Confundimos los retrasos con abandono, cuando en realidad podrían ser la mano de Dios guiándonos exactamente hacia donde necesitamos ir. Hay un versículo en Proverbios que dice que el corazón del hombre traza su camino, pero que es Dios quien dirige sus pasos.
Y aunque nuestra mente quiera controlar cada detalle, existe una sabiduría infinitamente más grande que nuestros planes personales. ¿Cuántas veces Dios cambió tus planes sin pedirte permiso? ¿Cuántas veces apareció algo inesperado que alteró completamente tu dirección? A veces fue doloroso, a veces fue incómodo, a veces incluso parecía una tragedia. Pero mirando hacia atrás, puedes ver que esos momentos fueron puntos de inflexión en tu historia. Fueron cruces de caminos que te llevaron exactamente a convertirte en quien eres hoy. El problema es que queremos conocer el mapa completo antes de dar el siguiente paso. Queremos ver el final antes de vivirlo. Queremos sentirnos seguros antes de avanzar. Pero Dios no trabaja así. La confianza aparece caminando. La claridad aparece avanzando. El camino se revela mientras lo recorres. Por eso, la fe no es tener todas las respuestas. La fe es caminar aunque no puedas ver todo el camino porque quien lo trazó ya lo conoce completamente. Dios nos invita a desarrollar algo que hemos ido perdiendo poco a poco. La capacidad de descansar en su soberanía. No una confianza ingenua que ignora los problemas, sino una confianza profunda que entiende que no todo necesita ser controlado por nosotros para que salga bien, porque Dios ya lo tiene. A veces Dios te está quitando algo porque ya cumplió su propósito en tu vida. A veces te está cerrando una puerta porque existe otra que todavía no puedes ver. A veces te está sacando de un lugar porque tu crecimiento ya no puede ocurrir allí. Pero mientras sigas aferrado a lo que Él está moviendo, te resultará imposible recibir lo que está preparando. Quizás por eso, una de las mayores formas de madurez espiritual no consiste en saber exactamente hacia dónde va tu vida. Consiste en aprender a caminar con Dios con la humildad de quien reconoce que no tiene todas las respuestas. Con la serenidad de quien entiende que no todo lo que ocurre hoy puede ser comprendido hoy. Y con la confianza de quien sabe que incluso los giros más inesperados están en las manos del que conoce el final desde el principio. Y para comprender esto mejor, las Escrituras nos cuentan una historia que ha sobrevivido miles de años. Una historia sencilla pero capaz de cambiar por completo la forma en que interpretamos todo lo que nos sucede. Había un joven que viajó durante días para encontrar a un anciano que vivía cerca de un gran río. Cuando finalmente llegó, encontró al anciano sentado en silencio, mirando el agua. El joven se acercó respetuosamente y dijo: «Necesito ayuda. Mi vida se ha convertido en una lucha constante. Todo parece difícil. Cuanto más me esfuerzo, más obstáculos encuentro. ¿Qué debo hacer?». El anciano no respondió. Simplemente señaló el río que corría frente a ellos. El joven esperó unos minutos, luego volvió a preguntar. Pero el anciano siguió mirando el agua. Pasó casi una hora. El joven comenzó a impacientarse. No entendía por qué el anciano se negaba a responder. Finalmente, frustrado, exclamó: «¿Por qué me hace perder el tiempo? Vine aquí por una respuesta». Entonces el anciano sonrió, se levantó lentamente y caminó hasta la orilla. «Dime», preguntó, «¿qué ves?» «Un río». «¿Y qué hace el río?» «Fluye». «¿Y qué ocurre cuando encuentra una roca?» «La rodea». «¿Y cuando encuentra una montaña?» «Busca otro camino». «¿Y alguna vez deja de avanzar?» El joven permaneció en silencio. «No», el anciano asintió. «Exactamente. El río nunca discute con el camino, nunca pierde energía deseando que la montaña no exista, nunca se queda detenido lamentándose por la roca que encontró. Simplemente sigue avanzando». El joven observó el agua con atención. Por primera vez comenzó a comprender. El anciano continuó: «Tú haces lo contrario. Pasas la vida peleando con cada obstáculo. Quieres que las personas sean diferentes. Quieres que las circunstancias cambien. Quieres que el camino se adapte a ti. Por eso estás cansado. No porque tengas demasiados problemas, sino porque luchas contra cada uno de ellos». El joven bajó la mirada. Aquellas palabras describían perfectamente su vida. Entonces el anciano dijo algo que jamás olvidaría. Cuando Dios traza un río, no le pregunta a las rocas si están de acuerdo. No negocia con las montañas. El río llega al mar porque Dios ya conoce el camino, aunque el agua no pueda verlo. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio observando el agua.
Y en ese instante, el joven comprendió algo que había tardado años en entender. No era el camino el que estaba bloqueando su vida. Era su resistencia al camino que Dios había trazado. Y quizás esa misma resistencia es la que muchas veces nos impide ver hacia dónde Dios nos está llevando. Después de entender esto, surge una pregunta inevitable. Todo esto suena poderoso, pero ¿cómo lo vivimos en el día a día? ¿Cómo dejamos de luchar contra lo que no entendemos cuando tenemos problemas reales, circunstancias reales y dolores reales? Y aquí es donde quiero llevarte directo a las Escrituras. Porque la Biblia no es un libro de filosofía. Es el registro vivo de hombres y mujeres que vivieron exactamente esto, que lucharon contra el camino de Dios, que intentaron controlarlo todo, que se agotaron resistiendo y que en algún punto aprendieron la lección más difícil y más liberadora de su vida. Y esa lección no la aprendieron leyendo, la aprendieron viviendo, la aprendieron en el desierto, en la cárcel, en el exilio, en la pérdida, en los momentos en que todo se derrumbó y Dios seguía ahí, callado, paciente, firme, guiando el río hacia el mar aunque ellos no pudieran verlo. Piensa en José. Aquí hay algo que necesitas entender sobre su historia, porque la mayoría la conocemos desde el final y por eso no sentimos el peso de lo que vivió en el medio. Cuando José era joven, Dios le dio sueños. Sueños claros, específicos, poderosos. Sueños donde sus hermanos se inclinaban ante él. Y uno pensaría que después de recibir esa promesa de Dios, el camino hacia su cumplimiento sería directo, claro, progresivo. Pero no fue así. Lo que vino después fue una traición de sus propios hermanos. Fue una venta como esclavo. Fue un viaje forzado a un país extranjero. Fue años de servidumbre en la casa de Potifar. Fue una acusación falsa. Fue la cárcel. Fue el olvido. Fue el silencio de Dios durante años que debieron sentirse como décadas. Y en ningún momento de ese proceso la promesa parecía estar cumpliéndose. Todo lo contrario. Cada circunstancia parecía alejarlo más del sueño que Dios mismo le había dado. ¿Te puedes imaginar lo que José debió sentir en esa cárcel? Encadenado, olvidado, injustamente acusado, lejos de su familia, sin noticias de Dios. Si hay alguien que tuvo razones para decir que Dios lo había abandonado, ese era José. Si hay alguien que tuvo razones para amargarse, para perder la fe, para concluir que los sueños habían sido solo eso, sueños, ese era José. Pero aquí está lo que las Escrituras dicen de manera casi silenciosa en medio de toda esa oscuridad. Dice que Dios estaba con José. No dice que Dios le explicó el plan. No dice que Dios le mostró el mapa. No dice que Dios le prometió que todo se resolvería pronto. Solo dice que estaba con él. Y eso, para José, tuvo que ser suficiente para seguir caminando cuando no había razón visible para hacerlo. Y ahí está la lección que muchos creyentes necesitan escuchar hoy. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El retraso de Dios no es el olvido de Dios. El camino incomprensible de Dios no es un error de Dios. Es simplemente que Él ve lo que tú no puedes ver desde donde estás parado. Es que Él conoce lo que tiene que ocurrir en el año 10 para que lo del año 13 tenga sentido. Es que Él está trabajando en capas de tu historia que tú ni siquiera sabes que existen. José no llegó al palacio porque lo planeó. No llegó porque lo forzó. No llegó porque nunca se rindió en el sentido humano de la palabra. Llegó porque en cada momento de su proceso, en cada etapa que no entendía, en cada circunstancia que parecía un retroceso, Dios seguía siendo el que dirigía sus pasos, aunque José no pudiera verlo. Y cuando llegó el momento que Dios había preparado desde el principio, todo lo que había parecido un error se convirtió en la pieza exacta que hacía falta para que el plan de Dios se cumpliera. Sus hermanos lo vendieron. Pero eso lo llevó a Egipto. La esposa de Potifar lo acusó. Pero eso lo llevó a la cárcel. En la cárcel conoció al copero. El copero lo olvidó por 2 años, pero cuando llegó el momento de Faraón, el copero se acordó. ¿Ves cómo funciona? Cada cosa que parecía un obstáculo era en realidad el siguiente paso del camino que Dios ya había trazado. Cada puerta cerrada era en realidad la escalera hacia la puerta que Dios estaba preparando. Y quizás tú ahora mismo estás en uno de esos momentos que no entiendes. Estás en la cárcel de una circunstancia que no pediste. Estás esperando que el copero se acuerde de ti.
Estás en ese espacio oscuro entre la promesa y el cumplimiento donde nada parece tener sentido. Y la tentación más grande en ese lugar es concluir que Dios se olvidó, que el camino se perdió, que los sueños eran solo sueños. Pero escucha esto con toda la atención que tienes. El hecho de que no puedas ver cómo Dios está obrando no significa que no esté obrando. El hecho de que el camino no tenga la forma que esperabas no significa que sea el camino equivocado. El hecho de que estés en la cárcel no significa que el palacio no exista. Significa que todavía no ha llegado el momento. Y cuando llegue, todo lo que viviste en el proceso tendrá sentido de una manera que hoy no puedes imaginar. Dios sabe el camino aunque tú no lo veas. Y la historia de José es la prueba más poderosa de que los peores momentos de tu vida pueden convertirse en los eslabones más importantes de la cadena que Dios está construyendo para llevarte exactamente donde necesitas estar. Pero hay algo más que necesitas entender, porque José no solo sobrevivió el proceso, José salió del proceso sin amargura, y eso es quizás lo más extraordinario de su historia. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos, los que lo habían traicionado, los que lo habían vendido, los que habían destruido su vida de un momento para otro, José no los confrontó con ira. Los confrontó con una frase que resume todo lo que hemos estado hablando. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso no es resignación. Eso no es debilidad. Eso es la declaración de un hombre que entendió algo que muy pocos entienden: que Dios es tan soberano que puede tomar incluso la maldad de otros, incluso tus peores circunstancias, incluso los momentos más oscuros de tu historia, y convertirlos en el camino hacia su propósito para tu vida. Que nada de lo que has vivido está fuera de su control. Que nada de lo que te han hecho puede desviar el plan que Él trazó para ti antes de que nacieras. Y si hay alguien escuchando esto que carga con una historia de traición, de injusticia, de circunstancias que no merecía, quiero que escuches lo que José te está diciendo desde las páginas de las Escrituras. No es el fin de tu historia. Es el proceso que Dios está usando para llevarte al lugar que preparó para ti. El río sigue fluyendo aunque ahora mismo estés pasando por la parte más oscura del cañón. Hay algo más que las Escrituras nos muestran y que necesito compartirte porque cambia completamente la manera en que entendemos los momentos de espera. Y es esto: el proceso de Dios siempre tiene un propósito doble. Siempre, sin excepción. Por un lado está lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por el otro está lo que Dios quiere hacer en ti. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el primero que ignoramos el segundo. Queremos que Dios nos use. Queremos ver el cumplimiento de sus promesas. Queremos llegar al destino. Pero Dios está más interesado en quién te conviertes en el camino que en cuánto tiempo tardas en llegar. José no llegó al palacio siendo el mismo joven que había presumido sus sueños delante de sus hermanos. Llegó siendo un hombre formado por el dolor, templado por la injusticia, maduro en la confianza, probado en la fidelidad. Y esa formación no habría sido posible sin el proceso. El palacio necesitaba a ese José, no al joven de 17 años, al hombre en quien Dios había trabajado durante 13 años de oscuridad. Y quizás Dios está haciendo lo mismo contigo ahora mismo. Quizás el retraso que vives no es porque Dios olvidó la promesa. Es porque todavía está trabajando en la persona que necesita pararse en ese lugar cuando llegue el momento. Es porque el destino que Él preparó para ti requiere una versión de ti que todavía no existe. Y esa versión solo puede formarse en el proceso que ahora mismo no entiendes. Esto me lleva a algo que he observado una y otra vez en la vida de los creyentes. Hay una trampa muy sutil en la que caemos cuando estamos en medio de un proceso que no entendemos. Y es la trampa de comparar nuestro proceso con el de otros. Vemos a alguien que parece haber llegado más rápido, que parece tener lo que nosotros esperamos, que parece estar viviendo lo que nosotros estamos creyendo. Y en lugar de alegrarnos, nos preguntamos por qué a ellos sí y a nosotros no. ¿Por qué sus oraciones parecen responderse más rápido? ¿Por qué su camino parece más directo? Pero lo que no ves es su proceso. Lo que no ves son sus noches. Lo que no ves son las cárceles que tuvieron que atravesar antes de llegar al lugar donde los ves ahora. Y aunque pudieras verlo todo, seguiría sin importar, porque el camino de Dios para tu vida no tiene que verse igual al de nadie más. Él te conoce a ti,
Conoce tu historia, tus heridas, tus fortalezas, tus debilidades, lo que necesitas aprender y lo que necesitas soltar. Y el proceso que diseñó para ti está hecho exactamente a la medida de lo que Él quiere construir en ti y a través de ti. Comparar tu proceso con el de otros es como comparar dos ríos y preguntarte por qué uno tiene más curvas que el otro. Ambos llegarán al mar, pero cada uno tiene su propio cauce, su propia velocidad, su propia geografía. Y las curvas no son errores del diseño, son parte de lo que hace que ese río sea exactamente ese río. Dios sabe el camino aunque tú no lo veas. Y esa verdad no es solo un versículo para memorizar. Es una realidad que puede sostenerte en los momentos más oscuros de tu historia si decides creerla de verdad, no solo en la boca, sino en las decisiones que tomas cuando no entiendes nada. Hay algo que también debemos hablar porque sería deshonesto de mi parte no hacerlo. Y es esto. Hay momentos en que la resistencia al camino de Dios no viene de la duda sino del dolor. Hay momentos en que no es que no creamos que Dios sabe el camino, es que el camino duele demasiado y queremos que Dios lo cambie. Y eso es completamente humano. Eso no es falta de fe. Eso es honestidad delante de Dios. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre, «Si es posible, pasa de mí esta copa». No fue falta de fe. Fue la humanidad de Dios hecho hombre confrontando el peso de lo que tenía por delante. Pero lo que vino después es lo que hace la diferencia. Después de expresar su dolor, después de ser honesto con el Padre sobre lo que sentía, Jesús dijo, «Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Y ahí I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some. At 17 p.m., the skyline lost its glow. Every tower stopped breathing at the same time. The screen in my hand became a sheet of black glass. Street names disappeared without a trace. An elevator froze on the 13th floor. A child hugged a backpack waiting to get home. The noodle shop still had one pot left boiling.
serving warm bowls beneath a single flashlight. Nobody counted signals or notifications anymore. Only footsteps echo through the empty avenues. For the first time, the city spoke in silence, so people could finally hear each other. When the city lost power, the brightest light was in a stranger's eyes. A hand reached out at an unlit crossing, keeping someone from losing their way. When the city lost power, the distant sirens weren't just warnings anymore. They became a call that someone was still waiting. No one gets left behind tonight. My phone showed 3% battery. I turned the screen off to save one last call. I didn't know if my mother made it home, or if my sister was still trapped underground. An old security guard opened the hospital gate, got in every vehicle with a handheld light. Nobody asked about jobs or where we came from, only do you still... Aquí está el modelo. No se trata de fingir que no duele. No se trata de pretender que estás bien cuando no lo estás. No se trata de sonreír en la iglesia mientras por dentro estás destrozado. Se trata de ser completamente honesto con Dios sobre lo que sientes y al mismo tiempo elegir confiar en que Él sabe más que tú. Se trata de decirle, Señor, esto duele. No lo entiendo. No me gusta el camino que estoy viendo. Pero confío en que tú conoces el final aunque yo no pueda verlo. Esa es la fe adulta. Esa es la fe madura. No la que nunca duda, sino la que duda, y aún así camina. No la que nunca llora, sino la que llora, y aún así confía. No la que siempre entiende, sino la que no entiende, y aún así dice sí a Dios. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuántos años llevas luchando contra algo que quizás Dios ya cerró? ¿Cuánta energía has gastado empujando una puerta que Él clausuró porque conoce lo que hay detrás? ¿Cuánto has sufrido por resistir un camino que Él trazó con amor, con propósito, con un conocimiento de tu historia que tú mismo no tienes? No te lo pregunto para condenarte. Te lo pregunto porque creo que hay personas escuchando esto que llevan demasiado tiempo cargando un peso que Dios nunca les pidió que cargaran. Personas que han convertido su vida en una batalla constante contra la voluntad de Dios, sin saber que eso es lo que están haciendo. Personas que oran pidiendo que Dios cambie sus circunstancias, cuando en realidad Dios está usando esas circunstancias para cambiarlas a ellas. Y la invitación que Dios te hace hoy no es que dejes de creer, es que dejes de resistir. No es que abandones tus sueños, es que los pongas en sus manos. No es que te resignes a lo que tienes, es que confíes en que Él puede hacer más con tu vida rendida que con tu vida controlada. Porque el río más poderoso no es el que más forcejea contra su cauce, es el que fluye con la geografía que Dios le dio, confiando en que cada curva, cada roca, cada vuelta inesperada forma parte del camino hacia el mar que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe el camino. Siempre lo ha sabido. Y aunque tú ahora mismo no puedas verlo, aunque el camino parezca oscuro, aunque las circunstancias griten que todo está perdido, hay una voz más poderosa que todas esas circunstancias que te dice lo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a José, lo que le dijo a Moisés, lo que le dijo a cada hombre y mujer que tuvo que caminar sin ver. Yo soy el camino. Confía en mí. Y si hay algo que me gustaría que te llevaras de este mensaje, es esto. No le hagas la guerra a cada curva del camino. No conviertas cada incertidumbre en una batalla. No gastes tu energía intentando controlar lo que está en las manos de Dios. Haz tu parte, da el siguiente paso, confía un poco más, y permite que Dios haga el resto. Porque el río nunca se preocupa por llegar al mar. Simplemente fluye. Y precisamente porque fluye, siempre llega. Si este mensaje dejó algo en tu corazón, dile a alguien que vino a tu mente ahora mismo que lo escuche. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dile que este mensaje es para él. Compártelo ahora mismo y suscríbete a este canal. No lo hagas solo por el contenido.
Hazlo porque así como el río necesita su cauce para avanzar, tu fe necesita espacios donde sea alimentada semana a semana, donde Dios pueda hablarte en el momento que más lo necesitas. Este canal es ese espacio. Ahora mismo escribe en los comentarios con toda la convicción de tu corazón. Hoy mismo decido que confío en que Dios conoce mi camino, aunque yo no lo vea. Escríbelo. No como una frase bonita, como una decisión que tomas hoy delante de Dios. Oremos juntos. Señor, hoy venimos delante de ti cansados de luchar contra lo que no podemos controlar. Cansados de empujar puertas que tú cerraste, de resistir caminos que tú trazaste, de exigirle a la vida garantías que solo tú puedes dar. Hoy reconocemos que hemos confundido el esfuerzo con la fe. Hemos confundido el control con la confianza. Hemos querido ver el mapa completo antes de darte el primer paso. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos luchado contra tu mano en lugar de tomarla. Por las veces que hemos mirado las circunstancias y hemos olvidado que tú estás por encima de ellas. Por las veces que el miedo nos ha paralizado y hemos llamado a eso prudencia cuando en realidad era falta de fe. Por las veces que hemos comparado nuestro proceso con el de otros y hemos cuestionado tu amor por nosotros porque el camino parecía más largo o más difícil. Hoy decidimos soltar, no resignarnos, no rendirnos, sino soltar el control que nunca nos pertenecía. Decidimos confiar en que tú conoces el camino, aunque nosotros no lo veamos. Decidimos creer que los retrasos no son abandonos, que las puertas cerradas no son rechazos, que los valles no son castigos, sino preparación, que lo que duele hoy puede ser exactamente lo que nos forma para el lugar al que nos llevas mañana. Toca cada corazón que escucha estas palabras ahora mismo. Hay personas que llevan años cargando lo que tú nunca les pediste que cargaran. Hay personas que están agotadas de resistir. Hay personas que han dejado de creer que tú tienes un plan para ellas, porque el camino ha sido demasiado diferente a lo que esperaban. Recuérdales hoy que tú eres el mismo Dios que dividió el mar, que abrió camino en el desierto, que transformó el sepulcro más oscuro en la mañana más gloriosa de la historia. Que si pudiste hacer todo eso, puedes con lo que ellos están enfrentando hoy. Que desde hoy caminen diferente. Que cuando llegue el momento de no entender, recuerden que tú sí entiendes. Que cuando llegue la incertidumbre, recuerden que tú tienes certeza sobre cada paso de su vida. Que cuando todo parezca detenido, recuerden que el río sigue fluyendo aunque no puedan verlo desde donde están parados. Que cuando sientan la tentación de tomar el control, recuerden que las manos que sostienen el universo también sostienen su historia. Gracias porque nunca nos has soltado, aunque nosotros muchas veces hayamos soltado tu mano. Gracias porque tu fidelidad no depende de nuestra comprensión. Gracias porque el camino que tú trazas siempre llega a buen puerto aunque pase por valles que no entendemos. Gracias porque José llegó al palacio. Gracias porque el río siempre llega al mar. Y gracias porque nosotros también llegaremos, no porque seamos suficientemente fuertes, sino porque tú eres suficientemente fiel. En ti confiamos hoy. En ti descansamos hoy. Y en ti caminamos hoy, aunque no veamos todo el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.